Dígame, Jesús vive. Dice la palabra de Dios, el primer día de la semana, muy de mañana. Diga conmigo, muy de mañana. Algo que le voy a aclarar es que el primer día de la semana no es lunes. El primer día de la semana es domingo. Hoy estamos comenzando una nueva semana. El primer día de la semana dice muy de mañana. Cuando habla muy de mañana, no es el mañana peronomeño. Que el mañana peronomeño es 6, 7 de la mañana. No, eran 4, 3 de la madrugada. Pues nosotros le estamos dando un chance. Entonces estamos celebrando muy de mañana el servicio de resurrección. Dice, muy de mañana fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Dice, hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando en ella no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones, diga conmigo, dos varones, con vestiduras resplandecientes. Y es aquí donde yo quiero llegar. Y como tuvieron miedo, mi versión dice, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se lo voy a repetir nuevamente. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive, iglesia? Al que vive, Él vive, Él vive, Él vive. Y sigue diciendo, no está aquí, sino que ha resucitado. Póngase de pie conmigo, vamos a orar. Gracias, Dios, por tu amor tan maravilloso, que desde en un principio de la creación de este mundo has pensado en nosotros, has pensado en el bien de tu pueblo y no desestimaste ni a tu propio Hijo para que venga a salvarnos, sino que lo entregaste en la cruz del Calvario, en muerte de cruz, en muerte de sangre, para que nosotros podamos ser salvos. Padre, yo te doy gracias por tu amor, gracias porque tú has sido maravilloso, gracias. Hoy estamos en un día de celebración, pero te damos gracias porque tú pensaste en nosotros y tú enviaste a tu Hijo también a resucitar juntamente con nosotros para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Dios mío, te damos gracias, 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 porque hoy estamos celebrando que nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes ha resucitado, y por eso que nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Gracias, Dios. En esta hora, Espíritu de Dios, te damos la bienvenida para que tú entres. Me hago a un lado, mi humanidad se hace a un lado para que tú seas libre para mover. Y te pido en esta hora, Espíritu de Dios, que de la misma manera como vivificaste a Jesús, que tú le diste vida a Jesús de entre los muertos, tú también impartas vida sobre toda aquella persona que está aquí y está sintiendo de fallecer. Hoy el poder de la resurrección se hace real en este lugar. Y toda persona que no tiene vida, toda persona que ha muerto espiritualmente, toda persona que se siente desmayar, hoy yo declaro que resucita de entre los muertos en el nombre de Jesús. Y el pueblo que adora a Dios dice, puede tomar su asiento. En esta hora vamos a comenzar con la palabra. El tema de este día es Él vive. Y yo quiero hacerle un resumen de los 4 evangelios. Los 4 evangelios
Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la resurrección de Jesús, pero hablan de forma diferente, hablan de forma agregándose unos a otros. Los evangelios fueron creados para dar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. ¿Cuántos están aquí? Présteme atención, deje la sábana a un lado. Después cuando termina el servicio usted la agarra y se la lleva y vuelve a dormir. Pero présteme toda la atención que es necesaria para este momento. Dice la Biblia que cuando Jesús murió, pasaron 3 días para resucitar. Y hoy no quiero hablar de esto, pero Jesús sufrió 3 muertes. La muerte carnal en el cuerpo, la muerte espiritual y la muerte eterna. La Biblia dice que Él fue hasta a lo más bajo del infierno y le arrebató la llave de la muerte a Satanás. La Biblia también relata de que Él fue y les predicó a todos los ángeles caídos que están encadenados en el infierno. Y uno dice, ¿le fue a predicar para conversión? No, no le fue a predicar para conversión, sino que le fue a proclamar de que el nuevo rey tenía potestad ahora sobre la muerte. Le fue a decir, oigan demonios, hay un nuevo jefe que ahora es el que manda, porque yo he muerto y he resucitado de entre los muertos. Y la Biblia también relata de que cuando Jesús murió, los saduceos y los escribas y todos los judíos del Sanedrín habían hecho un plan, porque ellos sabían que Jesús había proclamado su resurrección y que en el libro de Isaías también se había profetizado de la resurrección. Entonces ellos juntamente con Poncio Pilato llegaron a un acuerdo para que esto no sucediera. Le dijeron los sumos sacerdotes del Sanedrín, le dijeron a Poncio Pilato, necesitamos tu ayuda porque este hombre predijo de que él iba a resucitar de entre los muertos en el 3er día. Y dijo, necesitamos que nos des guardia. Y Poncio Pilato le dijo, ahí tienes guardias. Y dice la Biblia que pusieron guardias, escuche esto, pusieron guardias afuera de la tumba que era antes de José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Era un creyente que tenía dinero, pero él le cedió su tumba a Jesús para que fuera enterrado, fuera sepultado dentro de esa tumba. Y había muchas personas que también se habían convertido y estaban ayudando también a María Magdalena, María y a todas las seguidoras junto con los discípulos para que el sepulcro de Jesús estuviera en una buena forma. Uno de ellos era Nicodemo. ¿Cuántos se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era un estudioso de la ley que le preguntó una vez a Jesús y le dijo, ¿cómo haré yo para poder recibir la nueva vida? ¿Cómo puedo nacer yo nuevamente? Y Jesús le dijo, tú que eres un estudioso de la ley, hablas cosas que no entiendes. Le dijo, quizás entonces yo me tengo que meter en el vientre de mi madre para nacer nuevamente. Y Jesús le dijo, no, todo aquel que nace del agua y del espíritu nace nuevamente. Dice la historia que cuando eso sucedió, muy de mañana fueron las mujeres, benditas las mujeres, porque fueron muy de mañana. Perdón, me dio una pequeña. Gracias. Dice la Biblia que fueron muy de mañana. Y muy de mañana estas mujeres muy de mañana dice la Biblia que estas mujeres fueron al sepulcro porque ellas tenían una misión, y la misión era
que ellas tenían que retirar el cuerpo de Jesús y ponerle especias para poder que el cadáver no oliera de una manera incorrecta. Entonces dice la Biblia que cuando ellas iban de camino, estaban los soldados en la puerta del sepulcro. Y cuando estaban los soldados en la puerta del sepulcro, dice que de la misma manera, escúcheme esto, de la misma manera se le aparecieron dos ángeles resplandecientes. En el libro de Lucas no lo dice, pero en el libro de Mateo lo dice, que cuando los ángeles se le aparecieron, escuche esto, cuando los ángeles se le aparecieron, estos soldados se desmayaron. Y dice que cuando se desmayaron fue porque ellos removieron la piedra, o sea, ángeles removieron la piedra. Y algo que yo vengo a decirle a alguien esta mañana es que muchas veces cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, cuando Dios quiere resucitarte, el enemigo va a tratar de poner guardias en la puerta de tu milagro. Y mire, me impresiona mucho porque esto no era algo usual. Nunca se ponía un guardia en la puerta de un sepulcro. Es como que entierren a alguien y pongan a dos policías en el cementerio donde enterraron a alguien. Eso no se da, no se ve. Entonces vemos de que los del Sanedrín querían cuidar sobre todas las cosas que Jesús resucitara. Pero mire, cuando Dios va a hacer algo, Dios lo hace sobrenatural. Dios envía a sus ángeles, envía a sus emisarios para que el milagro suceda para ti y para tu casa. No importando si te pongan guardia, no importando si te pongan peros. Cuando Dios va a abrir un camino, lo abre de la mejor manera. Y dice la Biblia que cuando todo esto pasó, las mujeres llegaron. Y cuando llegaron vieron el sepulcro que estaba totalmente removido, la piedra estaba removida y que Jesús no estaba allí. Cuando vieron eso, dice que se entristecieron, pero los ángeles resplandecientes le dijeron uno de mis versículos más favoritos, que fue el que le leí, 24, el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 5. Le digo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, literalmente ellos estaban buscando a un viviente en un sepulcro. Y los ángeles le dieron esta revelación: no puedes buscar a un viviente en el lugar de los muertos, porque Él está vivo. Y dice la Biblia que cuando los ángeles le dijeron, vayan y díganle a tus hermanos que Jesús está vivo. Dice que cuando ellos iban de regreso, ellos encontraron a Juan y a Pedro que también venían Juan y Pedro, venían tarde. Y que cuando los vieron, les contaron todas las maravillas que habían visto y que Jesús había resucitado. En ese momento dice la Biblia que Juan y Pedro regresaron con sus hermanos y le comentaron a todos los hermanos, a los 10 discípulos, que Jesús había resucitado. Y en este momento usted dirá, pero 10 discípulos. Sí, porque había uno que no estaba, que se llamaba Tomás. Usted se sabe la historia. Y había otro que tampoco estaba, que se llamaba Judas, porque se había ahorcado. Porque en el momento que le dijeron a los discípulos, Tomás no estaba. Tomás llegó luego y le contaron de que Jesús había resucitado. Y Tomás dijo, yo no creo eso, si no es hasta que yo mismo pueda ver el orificio de sus manos y el orificio de sus pies. Y luego dice que cuando ellos vieron esto y supieron de que Jesús había resucitado, dice que Jesús se le apareció. Jesús se les apareció, escuche esto, en carne y hueso. Él comió con ellos, caminó con ellos, predicó aún a muchos con ellos. Se le aparecía un momento y se iba, se le aparecía en otro momento y se iba, pero se les apareció durante 40 días y 40 noches. Escuche esto, el suceso de la resurrección de Jesús no fue algo por casualidad, sino que ya estaba escrito desde antes
que Jesús hubiera nacido. Y nosotros debemos entender esto, de que la resurrección tiene un poder sobrenatural. Escuche, si Jesús no hubiera resucitado, en vano fuera nuestra fe. Muchos se habían levantado como Jesús, y a Jesús no lo tildaban como el Mesías. Es más, cuando él decía yo y mi Padre somos unos, a los saduceos, a los estudiosos de la ley, les daba rabia, porque le decían blasfemo, y agarraban las piedras para apedrearlo. Y él les decía, después de haber visto todas las maravillas, ¿todavía no creen que vengo de mi Padre? Entonces, para los judíos, Jesús es un profeta más, porque profetas se han levantado y con la misma predicación de que ellos iban a resucitar al tercer día. Y una de las cosas que decían los saduceos decían, ignórenlo, él como los otros profetas, si no viene de Dios, morirá y no resucitará. Pero nuestro Rey resucitó de entre los muertos, nos dio vida y nos dio la fe que todo hombre necesita. Escuche, los huesos de Buda están en la tumba de Buda. Los huesos de Mahoma están en la tumba de Mahoma. Los huesos de la Virgen María, los huesos de todo ser humano, de toda religión. Pero el único que tiene su tumba vacía es aquel que es verdadero, aquel que dijo yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Y yo quiero hablarle un poquito acerca de la representación de la resurrección en nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 14 al 17 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y aún estáis en vuestro pecado. Hoy en día usted tiene fe porque Jesús resucitó. Es más, le digo esto: cuando Jesús murió, dice la Biblia que todos los discípulos se fueron a sus labores que tenían antes. Los que eran pescadores se fueron a pescar, los que eran albañiles se fueron a hacer su rutina normal. Pero cuando Jesús resucitó, ellos volvieron a creer. Escúcheme, la resurrección de Jesús también nos trae un levantamiento en nuestra vida espiritual. Porque aquel que no cree puede creer por el milagro de Jesús. Aquel que no ve puede ver por el milagro de Jesús. Y podemos ver de que sin resurrección no hay creencia. Yo no puedo creer en Jesús. Imagínense, Jesús dijo: yo soy la resurrección. ¿Cómo aquel que dice que es la resurrección no resucita? Entonces, si Él hubiera dicho todo esto y no lo hubiera cumplido, usted y yo no estuviéramos aquí. Usted y yo no estuviéramos creyendo. Usted y yo, míreme, ni yo sería pastor, ni usted sería creyente, y esto no se estuviera dando. Porque el poder está en la resurrección. El poder de nuestro milagro. Míreme, si Jesús no hubiera resucitado, en vano fuera la cruz. Porque la cruz existe para que Jesús resucite de entre los muertos. Y yo le quiero decir que usted tiene que tomar autoridad sobre su casa. Usted tiene que tomar autoridad sobre sus emociones. Usted tiene que tomar autoridad, escúcheme, sobre su vida personal, sobre su vida espiritual y aún sobre su territorio. Porque la resurrección de Jesús le da autoridad a usted como hijo. Porque si usted comienza a declarar la resurrección de Jesús, usted tiene autoridad. Porque la Biblia dice que por la resurrección el diablo está vencido y ha sido avergonzado aún en lo más bajo del infierno. Escúcheme, el diablo tuvo victoria, una supuesta victoria, el viernes y el sábado. Pero el domingo en la mañana se le acabó la fiestita al diablo.
porque Él resucitó de entre los muertos y nos dio vida. Escúcheme, el poder de la... No, yo creo que usted no está entendiendo. Escúcheme, antes el diablo tenía la autoridad sobre la muerte, pero ahora el diablo no tiene la autoridad sobre la muerte. La muerte ahora para ti y para mí es gozo. No, usted no está entendiendo. Antes la muerte se tomaba como si fuera una tragedia total. Y yo quiero que usted mire este panorama. Uno va a un sepelio y uno llora. Pero cuando uno sabe que esa persona murió en Cristo, uno se alegra. Porque la muerte no tiene potestad sobre nosotros. El pecado no tiene potestad sobre nosotros. Usted llore si la persona no se fue con Cristo. Pero si la persona se fue con Cristo, usted tiene que celebrar. Usted tiene que dar aplauso, levantar sus manos. Porque esa persona se está gozando en el cielo. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que la resurrección de Jesús nos resucita a nosotros también. Y que nosotros ya no estamos muertos, moriremos, todos moriremos. Y Pablo lo decía, algunos moriremos, porque Pablo tenía la plena convicción de que él iba a ver a Jesús resucitado venir a buscar a su pueblo cuando él tenía vida. Y esa es la esperanza que tiene que tener todo cristiano. Nosotros estamos esperando a que Jesús venga y que nos lleve en gloria con él. Pero si no pasa, moriremos en nuestra muerte carnal, en este cuerpo. Por eso este cuerpo de nada vale, porque este cuerpo dice, del polvo venimos y al polvo vamos. Por eso usted tiene que cuidar su alma, usted tiene que cuidar su corazón, porque lo de adentro es lo mejor, lo de adentro es lo eterno. Usted se puede pintar las uñas hoy y en 2 semanas ya las uñas están que no, ni la acetona la aguanta. Usted está aquí. Pero si usted cuida las uñas, las manos del cuerpo interior, usted va a tener unas uñas acrílicas eternas en el cielo que no se le van a deformar. ¿Dónde están las mujeres? Yo estoy hablando algo que no entiendo. Pero yo le quiero, míreme, yo quiero predicarle a usted de que por la resurrección de Jesús nosotros tenemos una esperanza. Míreme, ahora, antes, yo no sé si a usted le pasaba, pero antes una de las cosas que yo le tenía más miedo era la muerte. Yo decía, Dios mío, ¿cómo me voy a morir? ¿Y dónde voy a ir? ¿Y hacia dónde va a ir mi alma? Pero ahora Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Y cuando uno escucha eso, uno dice, Dios mío, es una tragedia. Pero no es tragedia para aquel que vive en Cristo. Porque cuando el cuerpo se muere, entonces la eternidad comienza a vivir en el seno de nuestro padre Abraham, que es en Dios. Y uno tiene que entender esto, porque a veces cuando no vemos la resurrección de la manera correcta, nosotros vivimos sin identidad y sin propósito. ¿Por qué usted está aquí? No sé, pastor, la iglesia está bonita. No sé, pastor, el aire está bueno. No sé, cómo se lo dije una semana. A mí me gusta cuando usted me grita. Pero cuando usted tiene entendimiento de la resurrección de la cruz, usted dice, yo vengo a la iglesia porque yo necesito llenarme para poder que mi aceite sea llenado. Cuando Él venga, entonces Él me encuentre con mi vela encendida. Para que cuando yo muera, Él me encuentre con mi vela encendida. Porque yo no me voy para abajo, yo me voy para el cielo. Usted tiene que entender de que Jesús resucitó para resucitarlo a usted. La resurrección de Jesús es un fiel ejemplo de que Él no nos iba a dejar solos, sino que Él nos iba a dejar un momento y Él iba a hacer casa para nosotros en el cielo. La resurrección de Jesús representa de que cuando morimos nosotros, también muere el pecado. Dígale que está a su lado, cuando mueres, muere el pecado también. Pero cuando resucitas, tienes una nueva vida. Yo quiero que usted entienda, la palabra resurrección es vivir nuevamente. Y hay cristianos que no viven nuevamente. Hay cristianos que están sobreviviendo.
Escúcheme, sobrevivir y vivir no es lo mismo. Aló. Cuando usted anda en la misma prueba, usted está sobreviviendo. Pero Jesús nos dio su muerte y su resurrección, no para que sobrevivamos, sino para que vivamos y vivamos en abundancia. Él nos dio, míreme, Él nos dio la clave. Nos dijo, míreme, si usted clama la resurrección de Jesús, usted tiene una vida verdadera. Porque Pablo le decía al pueblo de los Corintios, ¿cómo ustedes viven en pecado? Mire, todo aquel que vive en pecado no ha resucitado con Cristo. Porque usted tiene, míreme, nuestros pecados fueron clavados cuando a Jesús lo clavaron en la cruz. Pero nuestra nueva vida es resucitada cuando Jesús resucitó. Y la Biblia dice que todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa? Que la resurrección, en la resurrección hay poder. En la resurrección está el poder del milagro, está el poder de la sanidad, está el poder, escúcheme, está el poder suyo. La cruz tipifica la muerte, pero cuando Jesús resucitó, tipifica la nueva vida. Y usted tiene que entenderlo. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por un hombre, por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Yo le quiero repetir esta última parte. Como Adán dice, así como en Adán todos mueren. Usted tiene que entender de que usted tiene su parte adámica. Su cuerpo es adámico. Pero cuando usted viene a Cristo, escúcheme, usted vive una vida espiritual. Y esa vida espiritual le hace acreedor de que todos volveremos a vivir. Y que el día de mañana, míreme, la esperanza de nosotros como cristianos es que Jesús resucitó para que nosotros resucitemos en los últimos días. ¿Cómo usted vive su evangelio? ¿Cómo usted vive su vida? ¿Usted está esperando verdaderamente a Jesús? ¿Usted está esperando? Él resucitó, nosotros lo celebramos, pero escúcheme, Él resucitó para que nosotros también seamos resucitados. Dice la Biblia que Él va a venir. Nosotros adoramos en antes. Ven, 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 ven. Mesías, ven. Porque su pueblo le está esperando. Nosotros, la novia, le estamos esperando para que Él venga y nos levante en gloria. Ese es el poder de la resurrección. Dice la Biblia que los que hayamos muerto en Cristo seremos levantados en Él. Y esto es otra clase de teología. Mucha gente dice, pastor, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a resucitar a mi abuelita que la encinaron y la tiraron al mar? Porque ahí solamente había cenizas. Pero dice la Biblia que Él agarrará esos cuerpos, esos huesos, esas cenizas y los levantará en gloria y le dará un nuevo cuerpo. Y dice que juntamente en el cielo seremos unidos y transformados a un nuevo cuerpo. O sea que no importa si hay huesos, si hay ceniza, usted va a resucitar si usted haya vivido para Dios y haya creído en la resurrección de Jesús. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 14 dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él.
la resurrección nos da esperanza de vida eterna. Yo creo que usted lo apunte y si está tomando apunte, la resurrección nos da esperanza de vida eterna. Dice, Pablo le dijo al pueblo de Tesalónica, yo no quiero que ignoren esto porque hay una esperanza en esto. Hay una esperanza en la resurrección. Y por último, hoy era un mensaje corto. La resurrección nos sucederá a todos cuando Cristo venga. Primera de Corintios capítulo 15. Usted tiene que leer Primera de Corintios capítulo 15, todo completo, y usted va a aprender mucho acerca de la resurrección. Versículo 51, 53 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Escúcheme, el mensaje de resurrección es darle la esperanza a usted de que Cristo murió en la cruz para darnos la victoria. Usted no puede, yo no sé, pero yo siento en mi espíritu que hoy Dios va a avivar espíritus que han muerto. Personas que quizás se han sentido tristes, que quizás se han sentido cargadas. Hoy te digo que por la resurrección de Jesús tú vas a resucitar. Jesús va a mover tu piedra y va a traer un levantamiento y una nueva vida en tu espíritu. Escúcheme, nosotros tenemos que estar avivados en nuestro espíritu. De ninguna manera vamos a permitir que nuestro espíritu desfallezca, que nuestro espíritu se muera, porque si es de esa manera, entonces nos vamos a morir eternamente. Nosotros tenemos que tener nuestro espíritu vivo. Y cierro con esto. Libro de Juan, capítulo 11. Versículo 25. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Yo creo que usted entienda este concepto. Jesús no dijo, yo doy resurrección o yo resucito a la gente. Escucha lo que dijo Jesús, yo soy la resurrección. O sea que la única manera que usted puede resucitar en su alma, en su espíritu y en su cuerpo es aceptando a Jesús en su corazón, es aceptando a Jesús en su vida. Porque Él no dijo yo doy resurrección, Él dijo yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo no sé cómo es su circunstancia o qué usted ha estado viniendo a buscar en este día, pero déjeme decirle que la resurrección ha venido a este lugar. La resurrección misma, o sea, no es que Él da resurrección, Él es la resurrección y Él quiere darte una nueva vida. Si has estado cansado, si has estado agotado, agotada, si has estado sin fuerzas, Él, la resurrección, viene a darte una nueva vida. Póngase de pie en esta mañana. Y hoy celebramos a Jesús en esta mañana, muy de mañana, porque Él nos dio una nueva vida.